Buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura y hoy vamos a hablar de genética mendeliana. Ya estuvimos viendo las bases físicas y las bases químicas de la herencia y vamos a empezar a trabajar en cómo es la herencia considerando solamente un gen, para después ir agregando mayor complejidad. Antes de comenzar a hablar propiamente de herencia, vamos a trabajar en algunos conceptos básicos fundamentales para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y todos hablemos el mismo idioma. Son conceptos básicos, pero que los vamos a intentar repasar. El primero que vamos a ver es el concepto de fenotipo, como la apariencia de un organismo. Bien, es las variantes que se pueden observar en un organismo, en un individuo, ya sean de morfología, fisiología, comportamiento, ¿bien? Y es todo en realidad lo que podemos ver de una especie determinada. Por otra parte, genotipo es la constitución que se hereda de los padres o de los progenitores y es la información que posee cada individuo para determinar la morfología, el comportamiento, la fisiología. Bien, esa información que está codificada en un gen es la que se va a expresar luego en un fenotipo determinado. Para eso tenemos que comprender el concepto de gen. Bien, el gen es un segmento de ADN, pero no es un segmento cualquiera. Es un segmento de ADN que codifica para un polipéptido o una enzima que va a formar parte de una vía metabólica específica. O sea que si nosotros tomamos al azar un pedazo de ADN, un segmento de ADN, eso no es un gen, ¿bien? Tiene que codificar para alguna función. Ese gen se expresa a través de un ARN mensajero, eh, cuyo producto final, que es la proteína, va a ser la que intervenga en la producción de un fenotipo para un carácter determinado. A los genes los vamos a denominar con letras, ¿bien? Eh, Hay muchos genes en un organismo, el ser humano tiene aproximadamente 30.000 genes, y esos genes están ubicados, como ya sabemos, en los cromosomas, ¿bien? O en el ADN que forman los cromosomas. Ese lugar particular que tiene un gen determinado en un cromosoma determinado se lo denomina locus. Si hablamos en plural, vamos a hablar de loci, ¿bien? Para dos o más de estos lugares. Bien, ya nombramos algo de fenotipo, pero vamos a hablar un poco de lo que es un carácter. El carácter es la manifestación particular de un gen. Por ejemplo, en las fotos que están en la diapositiva, el color de las flores, la forma de la semilla, el tamaño, el color de las semillas, el tamaño de la planta, etc. Fíjense que yo no estoy hablando de si las semillas o las flores son eh, rojas o blancas, estoy hablando de el color, bien, del carácter color. Cuando nos refiramos a las formas que tienen ese carácter, si el color es blanco o rojo, vamos a hablar de alelos, bien que son las formas alternativas o las variantes que pueden tener un gen, eh, que por lo tanto se va a expresar en ese carácter. Nosotros los vamos a diferenciar a esos alelos con letras mayúsculas cuando hablemos de alelos dominantes o letras minúsculas cuando hablemos de alelos recesivos. Por ejemplo, en esta foto que es la de recién, el carácter es color de pétalos. Fíjense, de vuelta, insisto, no hablo de qué color tienen esos pétalos, sino el color en general. Los alelos, ¿cuáles van a ser? Púrpura y blanco. ¿Bien? Y en este caso, el gen B va a determinar ese carácter, y si el alelo es B grande o B mayúscula, va a ser el dominante, y B minúscula va a ser el recesivo. Vamos a ver otro ejemplo. Un gen determinado llamado R. El carácter que determina ese gen R es la forma de la semilla. De vuelta, no hablo qué forma, sino la forma en general de la semilla.
Y los alelos o las variantes van a ser R grande para la variante lisa o el fenotipo liso y R chica para el fenotipo rugoso. Bien, me adelanto un poquito. El R grande es el alelo dominante, el R chica va a ser el alelo recesivo. Bien, ya hemos visto cuando repasamos mitosis y meiosis que los organismos son diploides, bien, o la mayoría de organismos de los que estuvimos analizando son diploides. Esto quiere decir que tienen sus cromosomas de a pares. Y cuando cada uno de esos cromosomas lleva el mismo alelo para un determinado gen, lo vamos a denominar homocigota. Vamos a ver un ejemplo. Para el gen A, vamos a tener una variante dominante a grande. Y observemos en el cromosoma dónde están ubicados entonces estos alelos. Bien, en un cromosoma tenemos el alelo A grande y en el otro cromosoma el alelo A grande. Como los dos son iguales, es un homocigota. En este caso, dominante, pero también tenemos el homocigota recesivo, cuando en los dos cromosomas está el alelo recesivo. Cuando hablamos de heterocigotas o heterocigosis, cuando los alelos son distintos, ¿bien? Un alelo A grande en un cromosoma, el alelo A chica en el otro cromosoma. Bien, una vez que hemos repasado esto, vamos a hablar un poquito de las experiencias mendelianas que llevaron o que dieron origen a las dos leyes que vamos a analizar en el curso. Gregor Mendel fue un monje austríaco que vivió en el siglo XIX y hacemos referencia a la fecha porque nos tenemos que poner un poco en este contexto. En este entonces todavía no se conocía que había ADN, no se conocían bien las funciones de la célula o la fisiología que tenían las células. Sin embargo, Mendel observó en el monasterio donde trabajaba de que los hijos se parecían en algún sentido a los padres, o sea, de que había una herencia que se transmitía de los progenitores hacia la descendencia. Mendel empezó a trabajar con ratones, en el monasterio no lo dejaron seguir sus investigaciones con ratones porque los ratones tenían sexo, tienen sexo, y a la iglesia no le pareció correcto, pero le permitieron trabajar con plantas, que bueno, ya sabemos que las plantas también tienen sexo. ¿Cuál fue el problema de esto? En que la planta con la que trabajó es una planta anual que tiene una generación por año. Bien, los ratones tienen muchas generaciones por año. Si hubiese trabajado con animales o con ratones o con algún otro organismo de estos experimentales, podría a lo mejor haber avanzado más rápido. De todas maneras, él trabajó con plantas, con arvejas, y hacia 1866 enunció las leyes de la herencia, que son vigentes hasta hoy en día. La comunidad científica no lo tomó muy en serio, pero fueron redescubiertas hacia 1900 y, como decía recién, tienen vigencia hasta la actualidad. Él trabajó con arvejas, con Pisum sativa con 7 caracteres, ¿bien? Que son los que vamos a analizar. Textura de la semilla, color de pétalos, vaina, su aspecto general, el color de la vaina, el tipo de floración, o sea, dónde se ubica la flor, y la longitud del tallo. Fíjense que son 7 caracteres que tienen alternativas bien marcadas, bien, son alternativas que son cualitativas. En ningún momento se nombra ningún carácter cuantitativo, o sea, que se tenga que pesar o que se tenga que medir. Y lo que hizo fue realizar cruzamientos, ¿bien? Se constató de tener plantas que fueran puras,
¿bien? Y que diferían en cada carácter en la expresión de una de las posibles alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos el ejemplo o el carácter color de los pétalos, siempre trabajó con plantas púrpuras que en su descendencia daba flores púrpuras, y con plantas de flores blancas que en su descendencia siempre daban flores blancas. Eh, ¿Y por qué tuvo que realizar cruzamientos? Bueno, porque la arveja es una planta que se autofecunda. Bien, con eso también nos aseguramos que si dejamos que las plantas se autofecunden, siempre van a ser plantas puras. Bien, ¿cómo se hacen los cruzamientos? Bueno, se toma la planta que se quiere, que pretende que sea el progenitor femenino, se le remueve las anteras, por lo tanto, lo único que nos queda es la parte femenina de la flor. Bien, y se trae con un pincel o con algún instrumento polen del progenitor que va a funcionar como progenitor masculino. Se realiza la fecundación artificial y logramos obtener un cruzamiento de esta manera artificial. Esto lo hizo con un montón de plantas y va a estudiar o estudió los 7 caracteres que nombramos. Entonces, tenemos una planta o plantas de la generación progenitora que le vamos a llamar P, ¿bien? Que recuerden que son plantas puras. Vamos a obtener una primera generación filial o F1 y lo que hizo Mendel es dejar que la primera generación filial se autofecunde y obtener una segunda generación filial. ¿Bien? Y lo que hizo fue analizar los resultados. Los resultados de los primeros cruzamientos son los que se muestran en esta tabla. Y acá aparecen las primeras particularidades. Vamos a tomar un ejemplo cualquiera, por ejemplo, el segundo renglón, que es semillas amarillas y verdes. La primera generación, todas las semillas aparecieron amarillas, ¿bien? Lo que parecía es que el fenotipo verde o la alternativa verde parecía haberse perdido, ¿bien? En F2, producto de la autofecundación de esa F1, aparecen semillas amarillas, pero aparece una proporción de verde, o sea que en realidad esa alternativa verde no se había perdido. Vamos a tomar el ejemplo número 5 de vainas verdes y flores amarillas. Otra vez, en la F1 todas las vainas son verdes y hacia la F2, producto de la autofecundación de ese F1, vuelve a aparecer la alternativa que en la F1 parecía que se perdía. Cuando se analiza la relación entre una alternativa y la otra de ese F2, vemos que aparece una relación muy parecida en todos los 7 caracteres. Bien, es una relación que se asemeja o que se aproxima a una relación 3-1. Bien, 3 de una alternativa y una de la otra. Vamos al primer ejemplo del primer renglón. Cada 3 semillas lisas aparece una semilla rugosa en esa F2. Bueno, vamos a analizar el cruzamiento o uno de los cruzamientos de los experimentos de Mendel. Vamos a tomar el carácter forma de la semilla y un cruzamiento entre plantas de semillas lisas y plantas de semilla rugosa, ¿bien? Como generación parental 1. Recordemos que esos padres son puros, ¿bien? Luego de ese cruzamiento, en la generación F1, todas las semillas aparecen con fenotipo liso, la alternativa rugosa parece haberse suprimido, y en la F2, producto de la autofecundación de la F1, aparece nuevamente esa alternativa rugosa y en proporciones 3/4 semillas lisas, 1/4 semilla rugosa. Bien, para todos los caracteres pasaba lo mismo. Entonces, en la descendencia del cruzamiento entre padre 1 y padre 2, la F1 no presenta variación y ese es el principio de la uniformidad de Mendel. Bien,
toda la F1 es fenotípicamente idéntica, ¿bien? Y presenta un fenotipo que es similar a uno de los padres. Ese fenotipo que vemos en la F1 y que domina sobre la otra alternativa se denomina dominante, ¿bien? Por ese hecho de que ese fenotipo tapa al fenotipo que se reprime o que se suprime. Por lo tanto, la segunda alternativa se denomina recesivo. Bien, entonces en este ejemplo, la alternativa lisa o el fenotipo liso es dominante sobre la alternativa rugosa. Bien, en la F2, producto de la autofecundación de la F1, que simplemente se deja que se autofecunda, aparece esa alternativa que parecía haberse reprimido, o la alternativa recesiva, en proporciones de 1/4. Y ahí volvemos a ver cuál es la alternativa dominante y cuál es la alternativa recesiva. Las semillas lisas aparecen en mayor proporción que la alternativa rugosa, que es la recesiva. Con estos datos, Mendel enunció la primera ley o el principio de la segregación, que dice lo siguiente: los alelos del mismo gen se separan durante la meiosis y se combinan al azar durante la fecundación. Nosotros ya sabemos qué pasa en la meiosis, ¿bien? Y en qué fase se separan esos alelos durante la meiosis y se van a combinar al azar luego en la fecundación a través de los gametos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner genotipos a las alternativas fenotípicas de Mendel. Tengan en cuenta que Mendel no trabajó con genes, no trabajó con alelos, no sabía de genotipos. Por eso hasta este punto lo trabajamos a nivel fenotípico. Bien, hay que acordarse de esa diferencia. Lo que nosotros vamos a ponerle ahora son los genotipos a estos fenotipos. Como la generación parental sabemos que es puro o pura, y pura es es sinónimo de homocigota, al fenotipo dominante, que ya sabemos que es el liso, le vamos a poner R grande, R grande. Un R grande en un cromosoma, un R grande en el otro cromosoma. A la alternativa recesiva, o al padre puro recesivo, le vamos a poner 2 R chica, ¿bien? R chica en un cromosoma, R chica en el otro. Si pensamos en qué gametos van a dar esos padres, no tenemos muchas posibilidades. Por más que un R grande vaya a un polo y el otro R grande vaya a otro polo, todas las gametas van a llevar un alelo R grande. Y lo mismo para el padre 2. Cuando hablemos de gameta, lo que vamos a hacer es, para distinguirlo del fenotipo, es encerrarlas en un círculo. ¿Bien? De esta manera sabemos que estamos hablando de gametas. Esas gametas se encuentran en la fecundación y nos van a dar una F1 que es heterocigota. R grande de un padre, R chico del otro padre. ¿Por qué es lisa? Porque la alternativa dominante, bien, o el alelo dominante, es el R grande. Por lo tanto, como el R grande determina fenotipo liso, vamos a ver esa F1 como lisa. ¿Qué pasa en la autofecundación? Bueno, ahora esta F1 tiene la posibilidad de dar dos tipos de gametas. Una gameta que lleve R grande y otra gameta que lleve R chica. ¿Bien? Y con posibilidades de un medio. Entonces vamos a armar este tablerito de Punnett en donde vemos que las gametas de los progenitores masculinos están representados en la primera fila. ¿Bien? Y son la mitad de R grande y la mitad de R chico. De la misma manera, en el progenitor femenino, las posibilidades son un medio R grande y un medio R chico de ese gameto. Y el tablero se arma de la siguiente manera: cuando una gameta R grande del padre se encuentra con una gameta R grande de la madre, el genotipo que se forma es R grande, R grande.
Cuando la gameta R grande del progenitor femenino se encuentra con la gameta R chica del progenitor masculino, se forma R grande R chica. Cuando la gameta dominante viene del padre y la recesiva viene de la madre, también se forma un heterocigota. Y por último, cuando las dos gametas que se encuentran son R chica, se forma un genotipo R chica R chica. ¿Y de dónde sale un cuarto cada uno? De multiplicar las probabilidades de cada gameta. Un medio por un medio, un cuarto, un medio por un medio, un cuarto y así. Entonces, si vemos el cuadro de Punnett, hay 1, 2, 3 semillas lisas por cada una semilla rugosa, o sea, una relación 3:1. Si lo vemos en proporciones, hay 3/4 de semillas lisas por cada 1/4 de semilla rugosa. El mismo ejemplo, pero con otro carácter, ¿bien? Que en este caso el gen es el gen B. La generación parental formada por homocigota B grande y el homocigota B chica. Los gametos son B grande y B chica respectivamente. Un F1 que es heterocigota con la alternativa que se expresa que es dominante y la autopolinización o autofecundación dando un medio de B grande y un medio de B chica para cada uno de los dos progenitores, volviendo a obtener 3/4 de la alternativa dominante y 1/4 de la alternativa recesiva. Bien, hay algunos métodos para determinar estas combinaciones que estuvimos viendo en los dos ejemplos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con el tablero de Punnett, que es el que les acabamos de mostrar, en donde simplemente poner las gametas de un progenitor en la fila, o del progenitor masculino en la fila, las gametas del progenitor femenino en la columna, y después en este cuadrito de doble entrada ir haciendo las combinaciones. El otro ejemplo o el otro método es el esquemático, ¿bien? En donde uno a través de un esquema va realizando el cruzamiento y luego para la F2 tener en cuenta todas las posibilidades de combinaciones, ¿bien? Y por último sumar todo lo que es igual. Bien, en este caso las proporciones genotípicas, de ahí viene PG, porque hay 1/4 del dominante R grande, un medio del heterocigota R grande R chico y 1/4 del homocigota R chico. Y las proporciones fenotípicas, 3/4 de lisos o de semillas lisas, 1/4 de semillas rugosas. Y por último, el probabilístico dicotómico considera también las mismas probabilidades, ¿bien? Y lo que hace es combinar las probabilidades de las gametas masculinas, las gametas femeninas, para obtener esa F2, obviamente con los mismos resultados, ¿bien? Sumando todo lo que es igual y agrupándolo. Bien, esto ya lo nombramos, vamos a repasarlo. Dominante es el alelo que se expresa con un fenotipo determinado en el estado heterocigota, o sea, es la alternativa que estamos viendo en esa F1 clásica en estado heterocigota. En la F2 va a aparecer en mayor proporción que la recesiva. La recesiva en F1 parece momentáneamente enmascarada, no se va a expresar en el heterocigota y reaparece en menor proporción en la F2, ¿bien? Sería la alternativa que en la F2 clásica aparece en 1/4. Mendel también lo que hizo fue realizar cruzamientos recíprocos, ¿bien? Y obtuvo los mismos resultados. ¿Qué significa el cruzamiento recíproco? Es el cruzamiento de un recesivo utilizado como padre y el dominante utilizado como madre y hacerlo a la inversa, ¿bien? El recesivo utilizarlo como progenitor femenino y el dominante como progenitor masculino.
Dicho de otra manera, no importa cuál sea el sexo de la planta dominante o de la planta recesiva, siempre la F1 va a dar el mismo resultado, siempre va a ser una heterocigota, y en la F2 van a aparecer las alternativas en 3/4 dominante y 1/4 recesivo. Bien, la pregunta que surgió después en Mendel fue, ¿las plantas de semillas amarillas y verdes o de semillas lisas y rugosas de la generación F2 son puras? Entonces Mendel lo que hizo para confirmar lo que él pensaba es obtener y analizar una F3, bien, producto de la autofecundación de la F2. Entonces, vamos a la F2 clásica. Tenemos semillas de aspecto liso, recuerden que él no conoce de genotipos, semillas de aspecto lisos y semillas de aspecto rugoso. Y lo que hizo fue individualizar cada planta y dejar que se autofecundara. Y lo que obtuvo es lo siguiente, de todas las semillas rugosas, aparecían semillas rugosas únicamente. Hoy ya sabemos, porque tenemos puesto el genotipo, que en realidad eran plantas puras, R chica o R chica. Entonces, las semillas rugosas van a producir plantas que solamente produzcan semillas rugosas. Por otro lado, las lisas, que fenotípicamente son todas iguales y genotípicamente no se las puede diferenciar de manera visual, ocurría lo siguiente. Un tercio de las plantas lisas seguían dando plantas lisas, ¿bien? Que en realidad son las plantas de la F1 que eran puras. Los otros 2/3 segregan de vuelta 3/4, 1/4 o una relación de 3 lisas a una rugosa. Y ese corresponde a los 2/3 de plantas que son lisas y heterocigotas. Bien, ¿por qué hablamos de 1/3 y 2/3? Porque en realidad nos estamos refiriendo solamente a las semillas lisas de SF2. Sacamos de la ecuación a las plantas rugosas, por lo tanto nos quedan 1/3 de R grande y 2/3 de R grande R chica. Otros cruzamientos que hizo Mendel fueron retrocruzamientos y dentro de ellos cruzas de pruebas. Bien, para determinar entonces si una semilla o si un genotipo es heterocigota u homocigota, lo que se usa habitualmente son retrocruzamientos en cruzamientos dirigidos. ¿Qué es el retrocruzamiento? Es una cruza de la F1 con cualquier planta de genotipo similar a sus progenitores. Bien, entonces tenemos la retrocruza 1 en donde cruzamos la F1, por ejemplo, con su progenitor o con semillas parecidas al progenitor dominante. Bien, y esa F1 en la otra retrocruza cruzada por su progenitor recesivo. Bien, esos serían los dos retrocruzamientos posibles. El cruzamiento de prueba es la cruza de una F1 con un genotipo similar al progenitor recesivo. Bien, y esto es muy utilizado porque nos permite conocer la constitución genotípica de ese híbrido F1 y por lo tanto conocer qué tipo de gametas da y en qué proporción. Entonces veamos este ejemplo. El híbrido F1, que nosotros hoy ya sabemos que es heterocigota, cruzado por un genotipo recesivo, R chica, R chica. Ya sabemos que el heterocigota da dos tipos de gametos, un R grande y una R chica en proporciones de 1/2. El probador da solamente gametos R chico. Y en la cruza de prueba lo que vamos a obtener es la mitad de semillas lisas y la mitad de semillas rugosas. Y fíjense que este alelo que marcamos es el que viene del probador. Y lo que se está expresando en realidad es este alelo R grande en estas semillas lisas y este alelo R chica en las semillas rugosas que coinciden con las proporciones de los gametos de esa F1 probada. Bien, de esa manera estamos seguros de que esa F1
tiene un alelo R grande y un alelo R chica en su constitución genética.